Buenas noches, todos hermanos, hermanas y todo invitado para el estudio bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia y bendición de nuestro Dios, pasando un día más, ¿verdad? Para cumplir la misión del Señor y la voluntad de nuestro Dios. Aquí estamos reunidos de nuevo para continuar con el estudio bíblico, con el libro Romanos, ¿sí? Hoy también sin falta nuestro Señor, por su Espíritu Santo que nos revele cada detalle de su mensaje para edificación de nuestra fe y avance espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su bendición y la oportunidad día con día, más y más, para que podamos crecer por toda área, a nivel de conocimiento de la palabra de Dios, muy importante, para que podamos llevar nuestra vida con la obediencia y sujeción, con orientación correcta. Aunque uno quiera obedecer sin conocer cada detalle de la voluntad de Dios en cada área, uno no podría hacer la voluntad de Dios. Pero por eso, Señor, necesitamos estudiar bien, conforme a toda la palabra tal como está revelada en la Santa Biblia, en la Escritura Divina del Padre, Señor. Cada vez que el diablo tentaba a Cristo, Cristo siempre decía, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Con esto, Señor, sencillamente pudo vencer al diablo. Así nosotros también, siendo seguidor de Cristo, siendo discípulo del Señor Jesucristo, siguiendo la pisada ejemplar del Señor, así podremos pasar más y más para que podamos cumplir la misión de Dios con obediencia y sujeción, conforme la Escritura. Aquí estamos, Señor, que nos enseñe, por favor. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a leer el libro Romanos capítulo 13, verso 8 hasta 10. El libro Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, así yo leo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente hoy vamos a tocar el tema tan importante y edificante, grandemente, ¿verdad? La vez pasada, el jueves pasado, compartimos sobre no debáis, ¿verdad? Nadie nada, sino el amaros unos a otros, ¿verdad? Pues Dios nunca quiere que nosotros seamos deudor de nada a nadie, porque somos ya comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya somos diferente al mundo, somos diferente a cualquier persona, por causa de la salvación tan grande que ya recibimos por la fe en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Como que ya llegando a esa fe preciosísima y tan valiosísima, realmente está conectado por la fe en el Evangelio, ya con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, quien es el mismo Dios, ya mora en nosotros. El que llegó el día Pentecostés, el que conmovía el corazón de todos los justos, 120 justos que estaban reunidos en el aposento del mar, juntamente con 11 apóstoles, pero después se agrega el apóstol Pablo para completar 12 apóstoles, ¿verdad? Ellos estaban ya llenos del Espíritu Santo y formados como iglesia primitiva, empezaron a predicar el Evangelio. Esa época Dios dio
como señal de la llegada del Espíritu Santo en la lengua, ¿verdad? Lengua que fue idiomas maternal de diferentes naciones, realmente, ¿verdad? Como señal de la llegada del Espíritu Santo sobre 120 justos, porque ellos nunca habían aprendido ese idioma, ya empezaron a hablar. Eso significa que ya el Espíritu Santo manifestó por medio de ese milagro, por medio de estas señales. Pero hoy en día, ¿verdad? Ya la lengua no más, ¿verdad? Por eso hoy en día mucha gente engañosamente están recibiendo alguna lengua rara, ¿verdad? Que es incomprensible. Uno interpreta esa lengua por su manera, con mucho invento y mentira. Porque ya como dice 1 Corintios capítulo 13, viene ya lo perfecto, ¿verdad? Cuando venga lo perfecto, que es el libro de Dios, completa profecía, completa revelación de Dios para con todos nosotros, ya iniciando por el primer escritor Moisés hasta último escritor apóstol Juan. Ya cuando fueron completo el libro de Dios, la Santa Biblia ya no ocupa más señales, ¿verdad? Porque ya por la escritura Dios se manifiesta y con su existencia, su poder, su autoridad y su evangelio y su guía y autoridad y su plan y su voluntad. Cada cosa en la Biblia está bien revelada, ¿verdad? Solamente por oír, tal como está escrita. En el libro de Jehová, en la escritura divina del Señor, la Santa Biblia, ya uno puede llegar a reconocer la existencia de Dios y ya uno puede ser arrepentido y por la fe pueden llegar a ser salvo por el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso ya a nivel de señal, que hablaban en parte profetizando y en parte hablando, ¿verdad? En lengua, serán cesadas, dice, ¿verdad? Así que ya fueron terminadas, ya después que ya llegó lo perfecto, perfecta profecía, así que completa profecía que Dios quiere mostrar al mundo, ya está en el libro de Dios, ¿verdad? Por eso y constantemente, ¿verdad? El Espíritu de Dios que mora ya en nosotros como Dios verdadero, como nuestro Señor Jesucristo, y el amor verdadero también, ¿verdad? Como dice el libro 1 Juan, ¿verdad? Capítulo 4, verso 8 dice, Dios es el amor, dice. Así que nuestro Dios está con nosotros en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, como el amor verdadero. Por eso ya, antes que tenga uno al amor verdadero, no puede amar verdaderamente, ¿verdad? Ya uno está ya bien sellado con el Espíritu Santo de Dios, quien es el mismo amor, ya uno puede amar también. Por eso, y siendo justo renacido, sellado del Espíritu Santo, el cual es el amor y amor verdadero y el mismo Dios, entonces por Dios, quien es el que conmueve el corazón con su poder y autoridad, y realmente uno puede amar verdaderamente a su prójimo como a sí mismo. Por eso ahora aquí, y donde se hablan, ¿verdad?, sobre nuestro comportamiento siendo justo, Señor está diciendo, ¿verdad?, el que ama, ¿verdad?, cumple la ley, así dice. Por eso ahora, Romanos capítulo 13, verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quién es el cumplidor de la ley? El que ama al prójimo como a sí mismo, realmente. En este caso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el perfecto cumplidor del amor al prójimo como a sí mismo. Realmente nuestro Señor Jesucristo no solo amó al prójimo, sino al enemigo amó, ¿verdad? Con un amor perfecto y completo, con un amor verdadero, realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Ya cuando Cristo fue colgado en la cruz, crucificado, todos los burladores y perseguidores, insultadores, todos ellos son absolutamente, ¿verdad? Y ellos son enemigos de Cristo.
como Cristo enseñó. El libro San Mateo, capítulo 5, ¿verdad? Y Señor, ¿qué es lo que dijo? Y San Mateo, capítulo 5, verso 43, dice, no solo amar a su prójimo, no solo amar a su padre y madre, sus hijos e hijas, o, ¿verdad?, sus amigos y sus compañeros, sus vecinos, sino amará a tu enemigo, dice, amarás a tu enemigo. Porque ese enemigo también pertenece, ¿verdad?, al prójimo, quien vive alrededor de uno. Así, alrededor de Cristo se encuentran, ¿verdad?, muchos judíos y también muchos romanos. Judíos como sumos sacerdotes y ancianos y fariseos y escribas que eran totalmente contra Cristo. Por causa de ello, ¿verdad?, realmente el Poncio Pilato, el gobernador de los romanos, aunque él quería soltar a Cristo libre sin matarlo, pero final, por exigencia de ellos, final, Poncio Pilato entrega a Cristo para que ellos hicieran lo que querían. Por eso, final, Cristo fue crucificado, ¿verdad?, injustamente, por lo cual, final, Cristo cumplió la voluntad del Padre. Con su muerte salvó al mundo entero, así cancelando la paga del pecado una vez para siempre, ¿verdad? Pero ahí se nota el amor tan profundo que Cristo tenía, ¿verdad?, a todos los enemigos. Y Cristo practicó y cumplió el amor verdadero para todos los que lo maltrataron absolutamente, hasta matarlo, crucificándolo. Primera oración que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y entre 7 palabras que Cristo compartió en la cruz. Primera palabra y primera oración fue esto, ¿no? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Tremenda oración, tremenda palabra, ¿verdad? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que Cristo pidió? ¿Qué es lo que Cristo pidió al Padre? Perdonar a ellos. Y por eso ese perdón tan, ¿verdad?, sentido profundo. Primero, ¿verdad?, Cristo ya cancela, ¿verdad?, con su sangre, con su muerte, por el pecado del mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que Cristo vino entregado por el Padre, ¿verdad?, al mundo para salvarlo con su gran sacrificio. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado, dice, que ha dado, que ha entregado, que ha enviado y entregado a Cristo, ¿verdad?, para salvar al mundo. Eso significa, ¿verdad?, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha entregado a su Hijo unigénito como una ofrenda, como un sacrificio, para salvar al mundo entero por su muerte, por su derramamiento de la sangre. Así que el Padre Dios, ¿verdad?, ya al mundo como lo ve, como enemigo. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Así el pecado ya entró en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán y por el pecado la muerte, que es el diablo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así el mundo entero ya está sujeto al diablo, está dominado por el diablo, por lo cual tiene misma rebeldía, misma maldad, misma, ¿verdad?, y altivez el mundo como el diablo. Y actúan, ¿verdad?, como parte del diablo, como hijos del diablo, como seguidor del diablo. Así que, ¿verdad?, llegando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, con su gran amor para salvarlo, ¿verdad? Pero como ellos lo trataron, totalmente maltrataron. Así que son súper enemigos, ¿verdad? Pero Cristo los amó. Primer palabra que salió de la boca de Cristo crucificado fue con la oración, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En esta oración se nota que nuestro Señor Jesucristo es el que cancela, ¿verdad?, la paga del pecado del mundo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte.
Así que sin derramamiento de la sangre no hay redención. Para redimir al mundo, para salvar al mundo, el Dios Santo en el lugar del mundo, cargado pecado de todos ellos, del mundo, Cristo tiene que morir, ¿verdad? Así tan maltratado, pero nunca se borró ese amor profundo que Dios tiene hacia el mundo, ¿verdad? Pues ellos maltratan y maldicen y buscan mal de Cristo y se burlan de Cristo y golpean y realmente desnudándolo, ¿verdad? Y burlándose y golpea y vestiéndolo en pura verdad, lo adoran falsamente y pegan su cachetada y vomitan y también como y escupen, ¿verdad? Realmente ellos están haciendo una maldad terrible. Pero Cristo nunca se movió, ¿verdad? Ni un mínimo, ¿verdad? Distancia del amor o el amor para con ellos. Porque Cristo conocía, ¿verdad? Porque ellos son tan malos, tan malvados, tan perdidos, tan necios, tan equivocados, tan ciegos por causa del diablo, ¿verdad? Por eso, esa maldad que toca a Cristo final, ¿verdad? Cristo ya conociendo por qué ella está tan pegada con el mundo por causa del diablo. Por eso Cristo estaba llevando la guerra espiritual contra Satanás, sabiendo que todo el mundo entero ya totalmente en este sentido victimizados, ¿verdad? Por causa del pecado con que nace por un hombre Adán, el que había sido engañado por el diablo y el causó final, ¿verdad? Traer la maldición al mundo entero. Así que nuestro Señor Jesucristo conoce todo ese trayecto, todas esas panoramas, desde el principio hasta esa época y hasta el final. Así que Cristo nunca conmovió, ¿verdad? Su corazón nunca se mueve, nunca se quita el amor verdadero de su corazón al mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo, por ese amor tan perfecto, muriendo en la cruz, en el medio de maldad de ellos, en el medio de injusticia de ellos, en el medio de burla e incredulidad de ellos, final Cristo, con su poder y amor y una sabiduría inmensa, cumplió más bien la voluntad divina del Padre, cancelando la paga del pecado del mundo una vez para siempre, con su sacrificio, con su muerte, con su gran dolor y pena, bañado en su propia sangre. Realmente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al final cumplió su propósito de venida. Murió y canceló la paga del pecado del mundo entero para perdón eterno para todos nosotros. Por lo cual, ¿verdad? Se ya resultó, ¿verdad? Después de la muerte, como la consecuencia tan hermosa. Y como resultado, el resultado perfecto. Dice Hebreo capítulo 9, versículo 12. No por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que Cristo ya, habiendo obtenido eterna redención para regalarnos la verdad, y con su sangre ya finalizó la cancelación del pecado y cumplió la salvación para nosotros, la salvación eterna, ya nos la regaló al que cree únicamente, ¿verdad? Por eso esa es la fe tan importante. En el medio de esa rebeldía, maldad y burla de todo el mundo entero y de todos los judíos, Cristo cumplió la salvación tan grande con su amor para con todos nosotros. Por eso cuando nosotros ya nacimos en el mundo, cuando nosotros actuamos, caminamos, vivimos hasta la muerte como árbol malo que llevábamos frutos malos siempre. Y posiblemente algunos, ¿verdad? Y pueden llevar más frutos todavía malos, frutos malos todavía, conociendo de todo esto, pasado, presente y futuro, Cristo una vez para siempre cancelándonos, ¿verdad? Por todos nuestros pecados, aun cuando éramos enemigos de Cristo, aún estábamos muertos todavía, ¿verdad? En nuestro pecado y delitos. Cristo ya quitó nuestra deuda, nuestro pecado, el pecado del mundo, según su promesa, como dice Zacarías capítulo 3, verso 9, quitaré el pecado de la tierra en un día.
y quitando el pecado de la tierra en un día por su bautismo, primer bautismo, ¿verdad? Que fue, en el cual Cristo fue declarado ante él, Juan el Bautista. Como tal está escrito, San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya fue bautizado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, en ese bautismo ya está, ¿verdad?, con gran sujeción de Cristo a la voluntad del Padre, como el Cordero de Dios fue entregado por el Padre por su gran amor al mundo. Cristo, ya con acto obediente a la voluntad del Padre, él quita el pecado del mundo. El Padre cargó el pecado del mundo en él. ¿Quién es Cristo? El Cordero de Dios que se sumergió en agua, bautizado, ¿verdad? ¿Qué simboliza la muerte? ¿Por qué Cristo decide morir? ¿Por qué Cristo se zambulla en agua? ¿Por qué Cristo, zambullido, verdad, en agua, fue bautizado Cristo? ¿Para qué? ¿Por qué? Ahí están hablando, ¿verdad?, una sujeción completa a la voluntad del Padre, por la cual Cristo vino, tal como está escrito, San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Por lo cual ya Cristo teniendo 30 años, ya 30 años significa el inicio de funcionamiento de sacerdotes, según edad de sacerdocio arónico, ¿verdad? Y con 30 años ya pueden ejecutar, ¿verdad?, como sacerdocio arónico. Entonces esto era sombra de Cristo también, ¿verdad? Por eso Cristo final con 30 años y como sumo sacerdote para el mundo entero. Y también el Cordero de Dios. Cordero no es un carnero viejo. ¿Me explico? Y como becerro, no como un buey viejo. Cuando Cristo murió en la cruz, no por su vejez, ni por estar enfermo, ni por, ¿verdad?, estar ya agonizando, falleciéndose por su envejecimiento nunca. Aún siendo bien joven de 30 años, Cristo fue bautizado como el Cordero de Dios, ¿verdad? Bien joven. Así Cristo ya funcionando como somos sacerdote y como el Cordero, ¿verdad? Y siendo bien joven a propósito, con su obediencia y sujeción al Padre, con su buena voluntad, quitó el pecado del mundo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por medio del zambullido en agua, bautizado en agua, y final Cristo sale como el Cordero de Dios con el pecado del mundo. Como tal, Dios prometió, ¿verdad? Zacarías capítulo 3, verso 9, quitaré el pecado de la tierra en un día. Ya se cumplió esta palabra. Y también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, está mencionado por el profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué él fue herido por nuestras rebeliones? ¿Por qué molido por nuestro pecado? Verso 6 explica, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas, sin embargo, Jehová cargó en él. ¿Quién es él? El Cordero de Dios, ¿verdad? Jehová cargó en él, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cargó en él? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto ocurrió, ¿verdad?, en el río Jordán, como tal está escrito San Juan 1, verso 29, por lo cual Cristo fue bautizado en el primer bautismo en agua, con su obediencia y sujeción al Padre, quitó el pecado del mundo, cargado en su cuerpo. Cristo va hacia el monte Calvario para la cancelación. Como Levítico, ¿verdad? El libro Levítico constantemente están hablando, ¿verdad? Una cabra sin defecto quita el pecado del pueblo y va a holocausto para ser degollada. Un macho cabrío, ¿verdad?, quitando el pecado del pueblo el día 10 de julio por medio del sumo sacerdote,
y final en el holocausto, ya degollado, muere derramando la sangre, y otro macho cabrío vivo se quedan, ¿verdad? Ya como testimonio ante todo el pueblo de Israel, tal como dice Levítico 16, capítulo 16, ¿verdad? Entonces, y final, Aarón, imponiendo sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, ahí confiesa todo pecado del pueblo, ¿verdad? Cargando el pecado del pueblo de Israel por un año, ¿verdad? Y se ponen sobre la cabeza del macho cabrío vivo y se llevan, ¿verdad? Por uno que ya había destinado para esto, llevarlo a la tierra inhabitada. Entonces el macho cabrío, llevando el pecado del pueblo, va a la tierra inhabitada ya para cancelación con su muerte. Por eso siempre en el libro Levítico, ¿verdad? Donde se hablan sobre el sacrificio, sobre la ofrenda de la expiación, siempre ahí se hablan, ¿verdad? Sobre el traslado del pecado, ¿verdad? Por uno o por sacerdote. Y siempre, ¿verdad? Así el macho cabrío, o una cabra sin defectos, o el cordero, o becerro, o buey, o toro, o vaca, ¿verdad? Cada animal que fueron sacrificados no mueren jamás, ¿verdad? Sin cargar el pecado del pueblo. Así, ¿verdad? Cristo ya fue bautizado en el agua del río Jordán como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, ya cargado él va al holocausto, al matadero, en el monte Calvario para ser crucificado, para la cancelación del pecado del mundo entero con su propia muerte, con su sangre, ¿verdad? Así que Cristo, si no hubiera amado al mundo tantísimo, ¿verdad? Con amor de ágape, Cristo no hubiera llegado hasta la cruz. ¿Por qué? Cristo más bien está cargando el pecado de todos esos burladores y insultadores, perseguidores y tan malvados que maltratan a Cristo, ¿verdad? Injustamente Cristo, maltratado totalmente por todos los judíos del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Como Cristo, ¿verdad? Continúa al cargar el pecado y llevar el pecado hasta el monte Calvario y morir, ¿verdad? Por todos los pecados de ese enemigo que lo maltrataron a Cristo tan mal, ¿verdad? Pues ahí están hablando de un amor incondicional. Están hablando del amor verdadero de Dios, el amor de ágape, incondicional, el amor incondicional está hablando. Por lo cual Cristo ya muriendo en la cruz, así zambullido, ¿verdad? En su propia sangre, bautizado en su sangre. En este caso ya segundo bautismo, en que Cristo fue bautizado, ¿verdad? Ahora no en agua, sino en su propia sangre. Cristo ya canceló la paga del pecado del mundo entero, ¿verdad? Por eso San Juan capítulo 19, verso 30 dice, debe haberle recibido el vinagre y dijo, consumado es. Y fue entregado su espíritu, dice. Así que Cristo murió en la cruz. Y al tercer día resucitó. Cristo ya resucitó al tercer día y da testimonio a todos sus creyentes en el Evangelio, ya para reconfirmación de su salvación eterna que ya ganada por la sangre de Cristo, por medio de la fe de ellos, ¿verdad? Y Cristo manda a todos sus creyentes que vayan hasta confines de la tierra, ¿verdad? Cuando llegue el Espíritu Santo, dice. Por eso, y San Juan capítulo 20, verso 21 dice, como mi Padre me envió, dice, ¿verdad? Cristo se manifestó, ¿verdad? En el medio de ellos dice, paz a vosotros, como el Padre, como mi Padre me envió, así también yo os envío, dice. ¿A dónde Cristo envía a sus discípulos? Al mundo, quien no conoce ni a Dios, ni respeta, ni teme a Dios, el mundo tan malvado, pecador y dominado por el diablo. Así, Cristo fue enviado por el Padre con gran amor a este mundo tan malvado, mal formado, y con rebeldía y terrible desobediencia y altivez, ¿verdad? Con el amor Cristo vino a salvar hasta morir en la cruz
derramando su sangre, final Cristo canceló y cumplió la salvación una vez para siempre, para sus enemigos, para que ellos se convirtieran en hijo de Dios, ¿verdad? Hijo amado, verdadero de Dios y heredero de Dios por la fe. Así que los que son convencidos por la palabra del Señor por fe, entonces los envía como sus discípulos, como sus seguidores, como sus pregoneros de la justicia. Cristo los envía. ¿Para qué? Ellos puedan amar al mundo evangelizando y rescatar. Aunque ellos no van a morir, ¿verdad? Puede ser que mueran también martirizados, ¿verdad? Sin muchos apóstoles, ¿verdad? Casi todo. 11 apóstoles, incluso apóstol Pablo, todos, ¿verdad? Fueron martirizados. Y el emperador, ¿verdad? Dominiano, intentó matar hasta Juan en el medio de aceite hirviente, ¿verdad? En gran olla, pero no lo logró. ¿Por qué? Dios tiene plan a Juan, con Juan. Dios quería ya terminar de escribir la Santa Biblia completa con último libro, Apocalipsis. Por esa voluntad de Dios, tan ya preparada ya, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, ¿verdad? Juan no murió, por eso él llegó hasta su vejez, pero al final él vivió en gran persecución y dolor y pena. Pero aunque no murió para cumplir, ¿verdad? La voluntad de Dios, escribir ya hasta último libro de la Biblia, Apocalipsis, final después ya él también partió, ¿verdad? Así que todo lo que son enviados del Señor con el amor, con el cual está ya bien sellado en su espíritu, ellos están dispuestos ya para amar, ¿verdad?, a los demás, rescatando a todas las almas del fuego eterno. Pues aquí nosotros estamos hablando amor, el amor verdadero, no como un cariño, ¿verdad?, no un amor falso, no estamos hablando, ¿verdad? Y el amor verdadero, ¿qué es? Realmente el amor verdadero es rescatar alma de la perdición, rescatar alma del fuego eterno, rescatar alma, ¿verdad?, de toda maldición en la cual uno nace y vive, por lo cual uno puede ser perseguido, por lo cual puede ser, ¿verdad?, atribulado, pero sin abandonar, predicar el evangelio constantemente guiado por el Espíritu Santo. Ese es amar verdadero, ¿sí? Con esa pasión de alma para rescatarla hasta última alma, como el pastor tiene amor hacia la oveja perdida y la busca hasta encontrarla, hasta que hallarla, ¿verdad? Si no la hallarla, el pastor nunca descansa y busca y busca y busca y busca y busca hasta el rincón del mundo, hasta confines de la tierra, realmente llegando, ¿verdad? Buscaré un alma perdida para llevarla a la casa. Con esa actitud, con ese corazón, con ese amor, Cristo vino para salvar al mundo perdido, ¿verdad? Y los enviados de Cristo con mismo amor de Cristo deberían buscar al alma perdida, oveja perdida, para rescatarla, para salvarla. Para esto, ellos pasan peligro, dificultad, sufrimiento y dolor y pena. De toda la situación, ¿verdad? Y con la cual el diablo, ¿verdad?, traba o persiguen, brincándola sobre toda, y final logra rescatar alma constantemente, porque el amor de Dios nos constriñe, por lo cual nosotros nunca podemos pararnos ni detenidos jamás por algunas situaciones o algún obstáculo, alguna persecución o dificultad o sufrimiento o necesidad o escasez, sino brincando, superando sobre todas las situaciones, continuar compartiendo este evangelio hasta confines de la tierra. Por eso, con ese amor, con esa pasión de alma, buscando alma perdida, oveja perdida, ¿verdad?, uno sacrifica todo. Sacrifica su tiempo, sacrifica su material, sus dineros, su energía, su cuerpo, ¿verdad?, su día, sus años y hasta la muerte. Así Cristo amó, con un amor tan grande, uno que está ya conmovido. Por ese amor tan grande y divino del Señor, uno nunca puede parar de compartir este evangelio tan grande con cualquier cantidad de personas. Urgentísimo, ¿verdad? Por eso, y realmente nosotros
con el amor verdadero de Cristo amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo nosotros dañaremos a nuestro prójimo? ¿Cómo no, verdad? Y cuidarlo. ¿Cómo no, verdad? Y dar los beneficios a ellos. Como tal está escrito aquí, el libro Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice. Y luego, versículo 9, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen ¿en qué? Amarás, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, realmente, ¿quién puede amar verdadero? El que tiene el amor verdadero únicamente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, uno que no es salvo, uno que no conoce el camino de la salvación, uno que no sabe amar porque no lo tiene todavía, el amor verdadero. Entonces quiere pero no puede amar. Ese amor siempre se va a terminar. Un amor falso, un amor débil, un amor no valioso para nada. ¿Por qué? Por ejemplo, un bebé, ¿verdad? Un bebé de pañal sin saber nada está gateando hacia una estufa, supongamos, sin saber nada, está gateando hacia estufa. Más allá, si llegando, ¿verdad?, al borde de esa alfombra y final que se viene, ya esa estufa, ¿dónde ir, verdad? Entonces viene abierta la puerta de estufa, el niño sin saber se mete. Entonces él se va a quemar, así se va a morir. Entonces en este caso, ¿verdad?, ¿qué es amar verdadero a este bebé de pañal que gatea hacia fuego de estufa? Si realmente uno que tiene inteligencia de amor verdadero, primero lo rescataría de este mal caminata, ¿sí o no? Y poniendo en el lugar seguro, en su cuna, o en un cuarto bien seguro, ¿verdad? Y después pueden dar de leche y chupón, juguete, ropa, y todo ya pueden ofrecer a este niño, este bebé de pañal, ¿verdad? Poniéndolo primero en su seguridad y luego se va a dar toda la cosa. Entonces, ¿verdad? Uno que no conoce, así no tiene ni inteligencia o discernimiento de finalización de ese bebé, que están yendo hacia, ¿verdad?, estufa, fuego de estufa gateando, final será quemado y muerto. A él dar, ¿verdad?, chupón, leche, juguete, no vale la pena. Con todo que recibe este bebé, sin final va a caer en el fuego de estufa. Así el mundo entero está así. Cualquier cantidad de personas, ¿verdad?, que están muertas en su pecado y delito, están así. Entonces, uno que no tiene el evangelio verdadero, ¿verdad?, uno puede dar de todo, dineros y ropas, comidas, ¿verdad? Y pueden dar de todo lo que ocupan su necesidad, cubriéndola, pueden dar todo, pueden ofrecer todo. Pero al final esa persona que recibe tanto regalo de ayudadores, pero al final termina su alma con ¿qué? Con el fuego eterno. Entonces, ¿qué es el amor verdadero? Ahí no se hablaría nada de amor, ¿verdad? Porque ese alma, esa persona, al final se va a terminar perdido total en el medio del fuego, caído ya quemado, así sufrirá para siempre en el medio del fuego bajo la maldición, que es el primer amor, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo. Así tenemos que hacerlo, que es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo con su gran amor al mundo. San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino con el fin de salvar al mundo de sus pecados. Esto es el amor verdadero. Esto es el primer amor verdadero, ¿verdad? Y el mayor amor también para todo el mundo. Dar dinero, dar la ayuda, dar la ropa, sin salvación, sin predicación del evangelio verdadero a uno, al final no tiene sentido. Realmente el amor verdadero, ¿verdad?, es
evangelizar, dar el evangelio, predicar el evangelio de la salvación eterna hecha por la sangre de Cristo, por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ya primer amal, debería ser para todo. Para esto, nosotros ya podemos sacrificar de todo, parte nuestra. Nuestro tiempo, nuestros materiales, nuestro verdad y cuerpo. Aunque uno está cansado, sigue predicando el evangelio. Aunque se gasta mucho dinero, uno viaja para otra ciudad, otros países para evangelizar, salvar. Aunque pasan dificultad, hambre, frío, dolor, sufrimiento, pena y cualquier peligro, realmente uno no se, ¿verdad?, detiene en predicar el evangelio, brincando sobre cada necesidad, cada sufrimiento, dolor y persecuciones y pena y dolor, ¿verdad? Y ignorándolo, uno brincando sobre cada obstáculo, sigue predicando el evangelio. Por lo cual Isaías capítulo 52, verso 7 dice, ¿verdad? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la buena nueva, dice. Así que Dios ve, ¿verdad?, tan hermosos los pies del que anuncia la buena nueva, el evangelio, diciendo Dios es reino. Así que, ¿verdad?, los que predican el evangelio, buena noticia que fue ya cumplida por nuestro Señor Jesucristo, realmente el que ama verdaderamente, ¿verdad? En eso ya tenemos que estar enfocados. Y luego ya nuestra vida cotidiana también tenemos que cuidarla muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, uno que predica el evangelio no tiene amor verdadero hacia su vecino, hacia su prójimo, hacia su y gente, todas las almas a quien presenta el evangelio sin que tenga el amor verdadero, nunca puede continuar eso. Jamás, ¿verdad? Por lo cual uno al final cuida su vida, cuida su obra también. Uno que predica el evangelio verdadero, ¿cómo podría en verdad continuar predicar el evangelio dañando su prójimo? No puede, nunca va a funcionar esto. Por eso ya ahí están hablando Romanos capítulo 13, versículo 9 dice, ¿por qué no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento? En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice. Por eso uno que conoce ese amor tan divino y grande, hecho por nuestro Señor Jesucristo, con ese amor ya uno inicia a compartir el evangelio rescatando alma constantemente. ¿Cómo adulteraría? Imposible. ¿Cómo hurtarías de su prójimo? Imposible. ¿Cómo mataría a su prójimo? Imposible. ¿Verdad? ¿Cómo dar falso testimonio? ¿Cómo codiciar las cosas de su prójimo? Imposible. Final, ¿verdad? Uno que ya está dispuesto para amar verdaderamente con el amor de Cristo, ya sellado con el Espíritu Santo, quien es el amor mismo, el Dios mismo, entonces, y automáticamente se viene ya ahí contemplanza, ahí se viene control, propio control, y sobre su carne, sobre su carne aún pecaminosa, ¿verdad? No serán nunca sumergidos en ella ni dominado por ella jamás, sino superándola, dominándola la carne pecaminosa, porque aunque uno que predica el evangelio aquí en la tierra, con el cuerpo terrenal, animal, ¿verdad? Y carnal, y tiene siempre invasión de parte del diablo por la carne, por el cuerpo, entonces uno puede en verdad, en la mente de uno, ¿verdad? Pueden pasar cualquier deseo y pensamiento con que el diablo quiere conquistar a uno. Por eso se forma que era primero en el interior de cada justo renacido. Y pensándolo uno puede continuar predicando el evangelio. Si uno cayera, ¿verdad?, en la tentación del diablo, ¿cómo continuaría a predicar el evangelio para su prójimo, para otros seres humanos, ¿verdad? Por eso es importante la victoria diaria en nuestra vida, el triunfo diario en nuestra vida, para continuar, ¿verdad? Evangelización, con evangelización, según la voluntad de Dios.
Sí, por eso, y el amal verdadero es el cumplir la ley. Por eso todo lo que dice en la ley, ¿verdad? Está sumergido ya en esta palabra. Se resumen, dice, en esta sentencia, amar a tu prójimo como a ti mismo. En este verso se compactan, ¿verdad? Todos los mandamientos de la ley. En la Biblia, ¿cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos, ¿sí o no? 613 mandamientos. Entre 613 mandamientos y ahí como reducen, ¿verdad? Por 10 mandamientos que fueron escritos sobre 2 tablas de piedra. Ese 10 mandamientos tan compactados, ¿verdad? Y se reducen también en esta palabra, que amará a tu prójimo como a ti mismo. Agregando un poco más, a nivel con Dios también, ¿verdad? Amará a tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amará a ti mismo, y amará a tu prójimo como a ti mismo. En este 2 oraciones, en este 2, ¿verdad? Ya como palabras, ya están compactadas, ¿verdad? Todos los mandamientos de la ley, como 613 mandamientos. Por eso, a nivel de relación entre hombres, ¿verdad? Hablando, el cumplimiento de la ley se resume en esta sentencia, en esta corta palabra, dice, amará a tu prójimo como a ti mismo. Realmente uno que ama a su prójimo, ¿cómo adulterar? ¿Cómo matar? ¿Cómo hurtar? ¿Cómo engañar dando falso testimonio? ¿Cómo, verdad? Y hurtar y cómo codiciar las cosas de la prójima quien ama? Imposible. Por eso con el amor verdadero uno realmente sirve al Señor, predica el Evangelio, realmente automáticamente se llevan una vida bien controlada, con el amor de Dios, con el amor a los prójimos. Por eso ahí se forma una vida limpia y sana, justa, ¿verdad? Como dice el libro San Mateo capítulo 5 un poquito, vamos a ver. San Mateo capítulo 5, sí, desde verso 13 yo leo. San Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras obras. Pues uno que guarda, ¿verdad?, en mandamientos con amor de Dios, uno que ama a su prójimo como a sí mismo, y guardador de la ley, cumplidor de la ley, siendo justo, ¿verdad? Entonces, esa obra buena, obras, ¿verdad? Y actúan final para convencer a sus prójimos, a quien aman, para abrirse su corazón y glorificar al Señor. ¿Cómo no glorificaría al Señor siendo pecador? En esta palabra, ¿verdad? Glorificar a vuestro Padre significa será salvo primero y luego glorifica al Señor, ¿verdad? Siendo pecador, no glorificaría al Señor, no podría glorificar al Señor. Así que esa buena obra nuestra que llevamos diariamente con el amor a nuestro prójimo, primero nuestra intención, salvar esta alma, por lo cual, ¿verdad? Y realmente controlamos nuestra vida según cada, ¿verdad?, palabra del Señor, según los mandamientos de Dios, y llevando una obra buenas. Y final, esa obra buena puede ser convincentes para nuestros prójimos, para que abran su corazón, que oigan el Evangelio con nosotros, para que sean salvos final. Pues importante nuestra obra, muy importante nuestra obra, nuestra vida cotidiana, de cómo llevarla, importantísimo. Algunos inmaduros pueden pensar, soy salvo, soy justo por la gracia del Señor, yo puedo
¿verdad? No puedo menos que pecar porque yo soy débil, yo soy carnal, yo soy así y aún todavía terrenal por la carne pecaminosa. ¿Cómo no puedo pecar? Sí, sí, como sí o sí tengo que pecar. Está perdido. Tiene que chequear con su salvación si uno tiene esa fe o esa manera de pensar. Se está convencido su espíritu, su conciencia, con el evangelio tan poderoso del Señor Jesucristo, no pensaría así nunca. Así que Cristo ya con su gran obra, con su gran amor, con su gran sacrificio, con su sangre me hizo libre del pecado y me selló con su Espíritu Santo. Él vive en mí. Entonces, Señor, ya me ha preparado para que viva santa, limpia, justa. Así no pecaría yo. Uno más bien va así, meditaría así, decidiría, ¿verdad? Y viviría así, con poder y autoridad del Señor, sin pecar. Si no digo que un justo no peca, puede pecar, ¿verdad? Como dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice, en la tierra no hay justo quien haga el bien, nunca peque. No existe. ¿Por qué? Nuestra salvación es absolutamente por la fe, por la gracia del Señor. Por lo cual, ¿verdad? El Señor nunca pide nuestra obra para nuestra salvación, ¿verdad? Así que por la fe sin obra, en la obra hecha por la sangre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, así siendo salvo, sellado del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo quien mora en nosotros, Él es el amor. Nos hace amar a los demás, a nuestro prójimo. Así que el Espíritu Santo quien mora en nosotros nos adecua y también nos acondiciona, nos da poder para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo y no pecar y cumplir los mandamientos de la ley. Cuando éramos pecadores nosotros, como muertos en pecado y nuestro pecado y delitos, éramos esclavos del Satanás. ¿Cómo nosotros podemos cumplir la ley santa, los mandamientos santos de Dios? Imposible. Pero ahora somos diferentes, siendo justos, renacidos, ya santificados, sellados del Espíritu Santo, el Cristo mora en nosotros, Cristo nos tomó como su templo, Él vive en nosotros. El día con día, como dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios es el que produce, así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu de Dios, siendo el amor, nos produce el querer. ¿Qué produce en nosotros el querer? Como el hacer por su buena voluntad. Entonces, y debe haber sido unificado uno, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Su querer es el querer de Dios. Tremenda bendición. Lo que yo quiero, veamos, lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, lo quiero yo. Así unificado en conciencia, ¿verdad? Unificado Espíritu Santo y mi conciencia. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere, yo lo quiero. Por eso, ¿verdad? Constantemente en el espíritu de cada justo renacido viene producción constantemente el querer santo como el hacer por la buena, por la voluntad santa de Dios. Ahí se unen. Por eso la salvación es así, transformación del espíritu. La salvación es transformación de esa conciencia. La salvación, ¿verdad? Realmente liberado de todo el pecado, está liberado de como dominio del diablo, sellado del Espíritu Santo. Ya internamente viene este cambio verdadero y radical. La carne aún pecaminosa, el espíritu ya transformado, renacido, sellado del Espíritu Santo, tiene autoridad y poder para gobernarla, la carne inconversa, y la lleva según la voluntad de Dios. Así, resucitando el cuerpo mortal por el hábito pecaminoso que mora aún todavía en él y lo lleva una vida limpia y sana, justa. Y para evangelizar a los demás, para que ellos glorifiquen al Señor, llevando una vida limpia, sana, justa. Puede ser que caiga en un error, puede ser, pero rápidamente se arrepiente, ¿sí o no? Y
rectificado uno camina limpiamente, sanamente y justamente, según la escritura divina y la voluntad santa del Padre Dios. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? San Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿verdad? Y la luz, ¿por qué somos la luz? Así el Señor nos llama. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el Evangelio de Cristo que está en nosotros, somos la luz del mundo. Cuando Cristo vino hace 2000 años, ¿qué dijo? San Juan capítulo 10, ¿verdad? San Juan capítulo 10, no, capítulo 9 más bien, ¿verdad? San Juan capítulo 9, cuando Cristo ya se acercó al ciego de nacimiento para abrir su ojo, para recobrar la vista de él, ¿verdad? Final, el Señor, ¿qué dice? Verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el mundo dura, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Ahora, la luz del mundo soy, dice. La luz soy del mundo. Cristo es la luz del mundo únicamente, ¿no? Pero Cristo ya mora en nosotros por su Espíritu Santo, por causa de la fe en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿A quién aplica? A todo aquel que cree, como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, ¿verdad? Por la fe en el Evangelio, ya el Espíritu Santo está ya en nosotros, sellado por la fe. Así Dios nos llama por el Espíritu Santo, quien mora en nosotros con el Evangelio, nos llama la luz del mundo. Sin Cristo no hay luz en el mundo. Hoy en día, que sin iglesia verdadera, convertida en el cuerpo santo de Dios por el Evangelio de Cristo, en el mundo no hay luz. Por eso, cuando quite la iglesia arrebatada en el final del tiempo, ¿verdad? Ya estamos muy cerca con ese final del tiempo, ya el mundo queda en total oscuridad y viene destrucción por 7 años. Eso es la tribulación. Gran tribulación por 7 años para destrucción total en el mundo viene. Porque ya no hay luz, en tinieblas el diablo domina total, plenamente, y se ve destrucción de una forma perfecta. Vosotros sois la luz del mundo, por el Evangelio, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya no pertenecemos al mundo, ni al diablo, ni a nuestra carne pecaminosa. Así, circuncidados de la carne ya, somos unidos con el Espíritu Santo, somos la luz del mundo. Por eso Dios nos encomendó su evangelio a nosotros para que evangelicemos como la luz del mundo, iluminar a muchas almas que están en tinieblas, bajo dominio de Satanás, bajo la mentira del diablo. Por eso ahora, siendo justo, estamos listos para cumplir la ley y los mandamientos de la ley de Dios. Sin Dios, imposible guardar la ley. Pero con Dios pueden guardar la ley de Dios. Por eso 613 mandamientos, tal como está escrito en la Biblia, cuando éramos pecadores, esa ley, todos los mandamientos de la ley nos condenaban, porque nunca jamás éramos capaces para intentar guardarlo. Por eso siempre contra la ley pecábamos, pero ahora siendo justo, sí, no somos perfectos todavía. Aún nuestra obra tan perfeccionada todavía, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos guía para nuestra perfección diaria, más y más, paso a paso, para lograr perfección de nuestra vida, perfección de nuestra obra, guardando los mandamientos, ¿verdad? Final, con el amor a nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, podemos guardar la ley, los mandamientos de Dios. Por eso el amor es, ¿verdad?, cumplir la ley, los mandamientos de la ley. Por eso, uno que ama a su prójimo nunca, ¿verdad?, daña a su prójimo. Como adulterar, como matar, como hurtar, como mentir, como codiciar la cosa de su prójimo a quien ama, imposible.
Por eso se está bien cumplido ese amor de Cristo en uno. Con el Evangelio por la fe, sellado del Espíritu Santo, ya está dispuesto para llevar una obra limpia, sana, justa. Esa obra limpia, sana, justa, Dios nunca las exige al pecadores como condición para ser salvo, nunca. Siendo salvo verdaderamente por la gracia, por la fe, ya transformado por la fe sin obra, sellado del Espíritu Santo, al justo Señor manda que lleve una obra, vida justa y santa. Por eso acá dice parte de San Mateo capítulo 5. Está hablando de esta parte. San Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Y debe decir verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino para cumplir la ley y los profetas, con su obediencia total y sujeción total al Padre, ¿verdad? Por lo cual nosotros como seguidores de Cristo seguimos su pisada ejemplar, hecha ya por su obra divina final, ¿verdad? Por eso acá dice, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así Cristo fue el cumplidor perfecto de la ley. Por eso ya Romanos capítulo 10, verso 4 dice, Jesucristo es el fin de la ley, cumplidor de la ley. Así que por Cristo Jesús fue cumplida 613 mandamientos, una forma perfecta. Todas las profecías, toda la profecía que hablan de Cristo cumplida, toda la promesa del Padre Dios para con nosotros por medio de Cristo, 100% cumplida. Por eso Cristo dice en la cruz, consumado es, antes de morir en la cruz, ¿verdad? Esa palabra tan corto, consumado es, está sumergido mucho mensaje. No solo Cristo consumó nuestro pecado, cancelación del pecado del mundo entero una vez para siempre con su muerte, sino por él fue consumado. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como la ley, los mandamientos, ¿verdad? Y la profecía. Y también toda la promesa de Dios y amor de Dios y plan de la salvación y también todo lo que el Señor habló con respecto a Cristo fue consumado. Final Cristo hasta la muerte en la cruz finalizó a cumplir perfectamente. Cristo es el fin de la ley, ¿verdad? Y el cumplidor de la ley, y vino no para abrogar la ley ni ningún los profetas, sino a cumplir. Tal como el Señor dijo, así fue cumplido todos. Y luego el Señor hizo algo muy importante, 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, dice. ¿Quiénes son muy pequeños? Uno que quebrante uno de este mandamiento, dice, muy pequeño, y así enseñe a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así que, ¿quién está en el reino de los cielos? Ya están hablando aquí de los justos, no de los pecadores. Que eso es lo que dice San Mateo 13, verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice, ¿verdad? Por eso los justos son los que entran en el reino de los cielos. Aquí hablando de los que entran en el reino de los cielos, no está hablando esta parte con los pecadores, no hablan, sino los justos, con los justos hablan. Hablando con los justos que están dispuestos por la fe en el Evangelio de Cristo, Señor, ¿de qué habla? De su obra, de su vida. Como Santiago dice, sin fe, sin obra la fe está muerta, dice, ¿verdad? Como el espíritu, sin espíritu el cuerpo está muerto. Así, la fe sin obra está muerta, así dice, ¿verdad? Santiago capítulo 2. Aquí están hablando como el libro Santiago
dirigiendo este mensaje a lo justo que está listo para entrar en el reino de los cielos. Por eso acá dice versículo 19, ¿verdad? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, como dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falsos testimonios, no codiciará. Cada mandamiento está escrito, ¿verdad? Siempre, ¿eh? Pero uno diciendo que es justo, renacido por la fe, pero uno adulterando, ¿cómo suena? Así suena muy feo, muy mal, ¿verdad? Así no está. Justo no está dispuesto para esto jamás, ¿verdad? Ningún justo está preparado para adulterar o hurtar o mentir, dar falso testimonio o codiciar. No está preparado un justo, sino el justo, ya divino, sellado del Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús, está dispuesto ya para obedecer. El Espíritu Santo es el espíritu de obediencia. Uno que está sellado del Espíritu Santo está dispuesto para obedecer a los mandamientos, a la palabra del Señor. Por eso no suena, ¿verdad?, un justo pecar, no suena. Un justo desobedecer a los mandamientos de Dios, no suena. Por eso aquí están hablando de este tema, ¿verdad? Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso, cuando un justo, cada justo entre en el reino del Señor, Señor cuenta, Señor juzga primero a lo justo a nivel de su vida y obra, para ver cómo haya vivido mientras estaba en el cuerpo. Importante. Por eso aquí dice 2 Corintios, ¿verdad? Si vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5, que eso es lo que dice acá, lo leo. Verso 10, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso, antes de entrar un justo en el reino de Dios, primero toma el juicio por Cristo, cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad?, para ser juzgado. Depende de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, será recompensado. En el juicio de Cristo, primero para justos y luego juicio final para pecadores. Pues es importante, siendo justo, cuidar muy bien su vida, su obra cotidianamente. El Señor dice, el que ama, guarda todos los mandamientos, dice. Así es, el que guarda todos los mandamientos es el que ama. Esa palabra no para pecadores, sino para los justos ya renacidos. Así es, como dice, ¿verdad?, Hebreo capítulo 4, el libro de Hebreo capítulo 4, hablando de la palabra eficaz, viva y eficaz de nuestro Dios, dice así, ¿verdad? Hebreo capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra viva y eficaz, ¿verdad?, tiene esa autoridad y poder, ¿verdad?, como espada de doble filo. Así que la ley también parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de la ley son parte de la palabra eficaz, viva y eficaz de Dios. A los pecadores, ¿verdad?, ¿cómo funciona? Para mostrar su maldad, para mostrar su pecado, para condenarlo, para culpabilizarlo más, para matarlo final. Y totalmente condenado, culpabilizado, que está listo para ir al fuego eterno. Esto es lo que enseña la ley a los pecadores. Pero ya al final, reconociendo su maldad y pecado como muerto pecador, arrepentido total y con humildad, con corazón arrepentido, reconociendo su posición como pecador total y muerto, está listo para ir al infierno. ¿Qué buscaría ese pecador?
pecador verdadero, misericordia de Dios. Con gran gemido, genuino, ¿verdad? Con gran gemidos y con corazón quebranto, con arrepentimiento verdadero y genuino, uno buscaría la misericordia del Señor. El Señor no lo abandonaría por su amor, ¿verdad? Y rescata con que con su evangelio. Oración de fe en mentira, pedir perdón, mentira, bautizado en agua, mentira. Con esa manera Dios nunca trabaja para salvar a uno, sino al que está ya preparado como pecadores. Señor, envía su palabra, el evangelio, por los predicadores, por su justo, por su iglesia, por sus enviados. Y oye un pecador, oye el evangelio siendo rescatado, salvo, redimido. ¿De fe qué paso viene? Ya viene paso como ser justo, ¿verdad? Ya vivir, guardar los mandamientos, con el amor de Cristo y con el Espíritu Santo de Cristo, ya uno puede guardar los mandamientos, llevando una vida adecuada, limpia, sana, justa, evangelizando, rescatando almas. Por lo cual, siendo justo, guarda los mandamientos para mayor recompensa que Cristo trae final. No para salvación, sino para el premio, para la recompensa, ¿verdad? Cada justo con obediencia y guarda los mandamientos, para mayor premio que Cristo trae. Y mayor testimonio diario para los demás. Y para sí, para los demás también, ¿verdad? Por eso el que ama a su prójimo, guarda los mandamientos. ¿Quién es el que ama a su prójimo? El que es ya tiene el amor de Cristo por la salvación. Y final, siendo justo, guarda los mandamientos para cuidar su vida limpia, sana, justa, bien edificada por la palabra de Dios. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Por su palabra nos habla muy detalladamente cómo actuar, cómo vivir, cómo obrar después de ser salvo, siendo justo por la fe sin obra, solamente por la fe, por la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo, siendo salvo, sellado del Espíritu Santo. Señor dice que ya está dispuesto para obra, para una obra santa, justa, divina. Por su obediencia y sujeción al Espíritu Santo conforme a la Escritura. Así que, Señor, nos enseña con el libro Romanos a lo justo, salvo, santo, de cómo vivir mientras estamos aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, Señor. Así, Señor, dice, el que ama cumple los mandamientos. El que ama verdaderamente a su prójimo como a sí mismo, guardaría, amaría y como amor a su prójimo, como guarda los mandamientos, lleva una vida justa, limpia, sana, edificante para su prójimo. Por lo cual, al final, uno queda bien edificado, bendecido, para obtener mayor premio que Cristo trae, antes de entrar en el reino del Padre Santo, Señor. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en la mano suya y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas para que lleven buen testimonio con su vida, con su obra, como la luz de Cristo aquí en la tierra, para obtener mayor premio y mayor gloria y mejor y resurrección o rapto de la iglesia en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tiene algún comentario, ¿verdad? Si pueden escribir siempre comentarios y debajo de como página donde ustedes están escuchando, ¿verdad? La prédica en YouTube y Facebook. Entonces siempre sí voy a responder para su inquietud y pregunta o duda también, ¿verdad? Ahí vamos a seguir compartiendo cada detalle del mensaje del Señor. Sin nada duda, sin nada, ¿verdad? Incógnitas, sino con seguridad y certidumbre que caminemos, ¿verdad? Para la gloria del Señor, para buen testimonio, ¿no? Para todo el mundo entero, ¿sí? Por eso cualquier comentario
también, y pregunta también, bienvenido siempre, ¿sí? Sí, entonces hoy hasta aquí nos vemos, ¿sí? ¿Verdad? Y nos veremos entonces en el estudio, como en la semana que viene, ¿sí? Nos vemos, hasta luego. Saludo a toda su familia, a la par de ustedes. Hasta luego.